Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estáis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí, de verdad, de corazón. Y más, hoy estoy mucho más contento porque tengo una persona para mí muy especial. La conozco yo a ella más que ella a mí. Y ella se llama Silvia Amendolayine. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Yo muy bien, muy bien, gracias. No lo he pronunciado demasiado mal, ¿no? Perfecto. Ni siquiera mi papá, que su propio apellido lo pronuncia así. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Silvia es mamá y luego aparte medium. Y me dijo, oye, la mediunidad como estado de vida o sentido de vida o estilo de vida. Pero de alguna forma, bueno, eso será después. ¿Por qué? Porque ahora me interesa una cosa. Yo siempre hago esta pregunta y la gente a veces me dice, oye, ¿y por qué haces esta? Siempre la hago, me gusta, me encanta. Oye, Silvia, a los 15, 16, 17 años, ¿se iba a imaginar que estaba haciendo esto que estás haciendo ahora? No, no, absolutamente no. Esa es la respuesta corta. No sé si quieres más, pero esa es la respuesta corta. No, no, simplemente me encanta, o sea, no tenías ni idea. Y ahora viene la siguiente pregunta que me encanta también. Oye, ¿lo tuyo es de serie o realmente se ha ido añadiendo conforme has ido creciendo? Es proporcional a mi propio crecimiento interior. ¿Sí? ¿Pero no naciste con esto? ¿Se ha ido desarrollando con el tiempo? Creo que todos nacimos con el potencial adentro y después cada uno camina su camino y cuando empieza a pedir de prepararse para algo más grande, este algo más grande entra en su vida y hasta que vivimos para sobrevivir no hay espacio para nada más. Me imagino, me llega a la mente la imagen de una persona en la cárcel que lo único que quiere es comer, beber, la libertad. Pero una vez que le dan esta llave y le permiten tener toda esa libertad, a veces ni siquiera sabe escoger porque se ha pasado la existencia buscando comer, buscando sobrevivir y jamás sentándose para decir qué es lo que yo voy a hacer una vez que me llega la libertad, porque antes o después va a llegar, ¿no? Hasta con la muerte misma, entonces, o la trascendencia a otro plano. Entonces, yo pasé mucho tiempo en esa prisión a nivel mental y una vez que me liberé o desperté, que para mí son sinónimos, ahí es donde empecé a vivir. Um, uh -huh, A disfrutar de la vida. aprender cómo se puede disfrutar de la vida más allá de lo que pasa, de las circunstancias. Sí, me encanta, lo entiendo perfectamente. Entiendo también lo de despertar, porque también que nadie se moleste, pero simplemente yo lo defino en dos palabras, es darse cuenta. O sea, despertar, eso que tanto se nombra ahora, es simplemente darse cuenta, ser consciente que tú eres muchísimo más de lo que ves en un espejo y que este mundo no es ni siquiera ni parecido a como te lo han contado. Entonces, cuando Mm, empiezas a darte cuenta, empiezas a ver qué quieres ser o qué quieres elegir. Y ahí es donde viene lo que tú muy bien has comentado, que es, claro, no estás acostumbrado ni nos han enseñado a pedir y solicitar o preguntar y al final nos viene como de nuevo, ¿no? No sabemos qué hacer, pues, realmente, ¿no? Como además tú ya sabes que hay ciertas tendencias a que nos eduquen solo un lado del cerebro y encima con órdenes y obediencias, pues luego resulta que no sabemos hacer nada por nosotros mismos, ¿no? Así que sí, hay mucho de eso, mucho de eso. Bueno, Silvia, ¿y por qué ese que me encanta? ¿Por qué ese título tan mamá y medium y la mediunidad como estilo de vida, claro? Pues primariamente porque mi hijo es la razón por la que escogí el otro término o la otra etiqueta de medium. O sea, él es el que me empujó
cuando estaba todavía en el mundo espiritual, que yo ni siquiera sabía que existía, ni siquiera quería tener hijos ni ser mamá. Y él fue el puente entre los dos mundos, porque me habló después de una noche pasada alrededor del fuego con una ceremonia de aguacoya, que es un cactus de los Andes. Me Sí. habló en italiano, me dijo que iba Esa- a ser mi hijo, iba a venir a pero- través de mí. mm, Y yo, no, 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 tú te quedas allá, sin darme cuenta que estas plantas sagradas, esas plantas maestras, cumplen las que son tus intenciones. Entonces, mi intención era, quiero conectar con el mundo espiritual y me imaginaba, yo qué sé, y de repente conecto, pero no de la manera en que quiero o me espero. Y también tengo que integrar este mensaje en mi vida y decir, no puedo negar que tuve esta conexión y ahora qué hago. Entonces, gracias a estas plantas, yo pude ponerme en contacto con mi hijo, gracias a mi hijo, entender que puedo escoger entre muchas cosas también el ser medium o canal entre el mundo de las personas que están en el otro lado, que trascendieron y este mundo, y darle yo misma una intención, profundizar mi propia conexión. Ahora, por ejemplo, hago menos sesiones con seres trascendidos porque me estoy enfocando más en las guías espirituales para ver cómo puedo afinarme y refinar mi instrumento, mi carácter, cómo puedo ver estas sombras mías y también encarnar más la Silvia que vine a ser. Um, bueno, parecen términos muy difíciles, pero para mí en mi interior tiene sentido, ¿no? Quitarme las capas, las máscaras, ser aún más auténtica y poder ser medium no solamente cuando tengo una sesión, sino en todo momento. Lo que me pasó muchas veces, que es lo más impactante para mí, es que le escribo a una persona que conozco, con la quien ya tuve igual una sesión hace años, que es una amiga, y y me dice, sabes, anoche estuve orando por una señal, estuve pidiendo fuerza, estuve pidiendo a Dios, al universo, estaba desesperada y de repente me llega tu mensaje. Entonces, para mí, hoy estaba reflexionando en eso, sentir esa gratitud por poder ser, para poder ser este mensaje para esas personas en este momento, es, wow, increíble, ¿no? Que ni siquiera me pongo a pensar, ahora voy a mandarle un mensaje por esa razón, simplemente es algo orgánico, natural. Y es eso que me permitió descubrir ese camino de la mediunidad, que empezó también con el trascender de un amigo mío, ¿no? Um, y me permitió entender que somos conectados, vivimos ya en las dos dimensiones, en todas las dimensiones a la vez, y como dices tú, es simplemente darse cuenta y pedir esa ayuda y esa guianza con la confianza que te va a llegar, que no necesitas a alguien afuera de ti que te dé esa confianza, que te dé este mensaje, que tú tienes acceso a esta misma sabiduría. Entonces, me di cuenta, ¿no? Cuando hablo de mis guías, nuestra relación es muy simbiótica en el sentido que me hablan a través de mis propios pensamientos, de mi propia voz. Entonces, al principio puede parecer difícil entender si eres tú, tu fantasía, tu imaginación, pero cuando decidí no ponerme el problema, y si es mi imaginación, de dejarlo, de seguir el consejo, encontré mucha creatividad en la manera de enfrentarme a la vida. O sea, me daban juegos para poder enfrentar ciertas situaciones personales, me daban ejercicios. Entonces dije, esas cosas no puedo inventármelas yo. Son cosas que llegan del otro lado y que me están de verdad ayudando no solamente a mejorar como ser humano, sino a sanar lo que tengo que sanar y a evolucionar y a aprender a vivir en las dos dimensiones a la vez para que yo pueda encarnar esto que hago y inspirar sin ni siquiera tener que decir nada, simplemente con mi ejemplo de vida. Entiendo perfectamente, porque te lo digo porque en este canal
La verdad es que hablamos muchas veces de muchas cosas de estas, como por ejemplo de que la visión de los ojos humanos tiene un límite porque ve un tipo de frecuencias. Entonces, digamos así, que nosotros somos capaces de ver de 100 cosas que tendremos delante, solo somos capaces de ver 3. Y entonces la pregunta inmediata es, oye, vale, tú solo ves 3. Y oye, ¿las demás no existen? Sí, pero tú no las ves. Y entonces me Exactamente. encanta ese juego porque de alguna forma entiendo perfectamente lo que dices, porque Mm, evidentemente de esas 100 pueden haber personas sin cuerpo, claro, claro. mm. ¿Por qué? Porque son vibraciones y entonces pues las vas a ver, o sea, están ahí. Y me ha encantado lo que has dicho porque yo nunca lo había pensado, pero cuando suceden estos programas o estos temas, como ayer, por ejemplo, y tal, es curioso que yo no tengo intención de decir nada, pero es curioso cómo se me pone, por decirlo de alguna forma, se me pone en la boca lo que tengo que decir y no me cuesta esfuerzo, ¿no? No me cuesta... Y Mm, además disfruto un montón cuando lo hago, o sea, cuando de verdad lo digo, es que es como si me dijesen, oye, enhorabuena, era lo que había que hacer, ¿no? Y entonces, claro, pero para hacer eso, y que a ti te habrá pasado también, hay mucho que desaprender primero, ¿no? sí, wow. Cuando me dices esto, lo primero que me llega, que fue lo más fuerte para mí, desaprender, y mira, se me ponen todos los pelitos de punta acá, es el concepto de pecado. Am, Ah, todavía no sé exactamente, perdona, dime, bienvenido al club de los cristianos. de los cristianos, pero no de los Pero, seguidores de Jesús, ni de no, no, Cristo, ni no, de nada, no. simplemente los cristianos Sí, sí. así de definición. Mm. Y yo ni siquiera sabía que tenía ese concepto tan marcado en mí. Sí. Y fue en este camino donde también tuve que limpiar la palabra bruja, ¿no? Y los conceptos y lo que significa y por qué y hacen este retrato de esta palabra, ¿no? Y cómo gobierna a través del miedo y cómo muchas veces me dicen, no, 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 yo no quiero tener nada con el mundo espiritual porque si se me para alguien delante yo me asusto, ¿no? Bueno, yo también me asustaría si de repente me estoy duchando y pum, se va para allí, ¿no? Pero ellos son tan inteligentes que no lo hacen así porque no te quieren asustar, sino al revés, te mandan mensajes para que tengas más y más confianza. Entonces, cuando yo pasé a través de mi propio miedo, que es inevitable, yo siento que es inevitable, no sé, no es algo que honestamente hubiera podido entender a nivel intelectual, qué significa ir más allá de tu miedo, sino pasándole a través. Y me ayudaron las plantas sagradas, me ayudó la ayahuasca, me ayudó la bocoya, me ayudó la Santa María, utilizándola de manera consciente, conectando con el espíritu de las plantas. Um, Pasé a través de ese miedo y allí me encontré conmigo, conmigo. Todos los demonios que estaban a mi interior, todos los demonios que estaban en mi interior, todos los conceptos de pecado que no me permitían avanzar. Y ahí tienes una oportunidad enorme, enorme, cuando te das cuenta que tú has escogido hasta este momento tus propias creencias, te das cuenta, bueno, ahora puedo también escoger qué es lo que quiero seguir creyendo y qué es lo que no, qué es lo que me hace bien y lo que no me hace bien. Entonces, para mí, vivir en el miedo de ciertas cosas no me hace bien. Entonces, prefiero vivir en la confianza, en la fe, en el amor, porque ayer dije esto en la entrevista de Cristian y sigo recibiendo ese mensaje desde mis guías. La herencia más grande que voy a dejar a mi hijo es mi propia fe y es mi propia conexión con lo divino, porque no se lo puedo enseñar, no le puedo leer un libro y decirle, esta es la fe. No, él tiene que ver su mamá y su papá vivir con fe, responder a las circunstancias de la vida con fe para que él pueda tenerla como herencia y que si nosotros no estamos, él ha tenido un buen ejemplo, ¿no? De fe y de confianza. Entonces, para mí ha sido muy importante liberarme del concepto de pecado y para eso me ayudó también conocer a mis primeros mentores, por ejemplo,
Anthony Maraca, que es un medium conocido en los Estados Unidos. Su historia me encantó más que su mediumnidad, porque él había sido adicto a drogas muy pesadas durante 15 años y más, buscando rehabilitarse sin poder, robando, haciendo cosas muy feas, hasta terminando en la cárcel, y fue disparado. Entonces, cuando yo escuché su historia y vi, pero mira ahora, ¿dónde está? Yo necesito saber, esa era mi preocupación más grande, necesito saber cómo él pudo perdonarse. Porque si él pudo perdonarse y merecerse la ayuda desde el mundo espiritual, yo también lo puedo hacer, porque no hice ni siquiera el 1% de lo que él hizo. Y de todas maneras me siento como que no estoy suficiente, no soy bastante, inseguridades, falta de confianza en mí misma. Y todo eso afectaba mi vida, ¿no? Mi vida completamente. Entonces, en vez de vivir de manera auténtica, vivía para complacerte a ti, para que tú pienses que yo soy buena. Y es una carga y una responsabilidad, es una carga, un peso muy grande, porque jamás eres tú. Entonces siempre vives en deuda porque te falta ese amor, entonces lo buscas desde afuera. Y yo pensaba que era muy lista, porque decía, yo puedo eh, hacer ciertas cosas o manipular las situaciones de las personas, y no me daba cuenta que las personas se daban cuenta del hecho que yo era así, ¿no? Entonces yo decía, yo me pensaba lista, y después dije, wow, esa persona estaba completamente despierta y veía mis intenciones de manera muy clara, y yo aquí buscando, ¿no?, manipular o buscando aprovecharme de la situación o lo que fuera. Entonces, en los últimos 7 años mi vida cambió bastante, y siento que es muy importante entender algo que acabo recientemente de entender, que es cuando tú me preguntaste a los 16, 17 años. En ese momento yo estaba en una depresión muy profunda, y no es que había un porqué. Sí, mis padres se habían divorciado, sí, sentía como esa contradicción en la sociedad. No me daba cuenta que era eso lo que me creaba esa enfermedad llamada depresión, muy enfocada en mi cuerpo y cómo era mi cuerpo, y que no me gustaba mi cuerpo. Estaba viviendo en una familia aquí en los Estados Unidos como estudiante de intercambio, entonces muy lejos de mi familia, de mi mami, de mi comida, de mi todo. Y tenía esas ganas de morir. Y siento que es muy importante hablar de eso, Bienvenida, porque, bienvenida al club. exacto, Te lo digo porque exacto. las noches oscuras, yo lo digo así. Hay gente que no lo dice así, pero yo lo digo así. Las noches oscuras del ego, porque el alma no está oscura. Es el ego el que se oscurece con todas sus expectativas. Entonces, Exactamente. sí, sí, la noche oscura del ego es un antes y un después, porque yo me pude también haber quedado allí. ¿Por qué? Mm, Porque estaba diseñando irme de aquí, así de simple. Y mm. entonces te entiendo perfectamente por eso. Entonces por eso te digo, bienvenida al club. Y sí, es eso, es una noche oscura que te pega un cambiazo enorme, enorme. Y se Y es llega, importante reconocerla, claro, porque es claro, importante entender que hay una parte de nosotros que quiere morir. Ese ego que tú dices necesita morirse, si no, no podemos. Es como la semilla que necesita morirse para hacerse árbol y no quiere morirse, ¿no? Es una muerte que a veces uno la interpreta como física, no quiero quitarme la vida, pero en realidad, mm, por eso las poblaciones indígenas y nuestros ancestros eh, sabían de eso. Es esta iniciación al ser adulto que el adolescente jamás hizo en nuestra sociedad, con la búsqueda de visión como hacen en Sudamérica, ¿no? La búsqueda de visión, donde mandan a sus hijos a 14 años a estar en la naturaleza durante 3 días sin comer, sin beber. Y los padres de Europa, o donde vivimos ahora, en los Estados Unidos, dicen, qué cruel, ¿por qué dejas tu hijo ahí sin comer, sin beber? Porque hay algo más en la vida que el pan. No es solo el pan que hace el hombre, hay algo más. Y si jamás te pones a buscarlo, no puedes esperarte que durante tu noche oscura del alma, pues lo reconozcas, porque llega, siempre ha estado allí, jamás se ha ido. Y como dices tú, no fuimos educados a lo que más importa en esa vida, que es esta conexión.
porque tú puedes tener todo el éxito del mundo, todo el dinero del mundo, toda la salud, tus seres queridos que están bien, y muchas veces, porque ese era mi caso, yo lo tenía todo, hasta decidí venir a los Estados Unidos, Juan, porque quería sentirme incómoda, porque mis padres tenían un restaurante, tenemos una vida bastante, ¿no? Siendo emprendedores bastante buena. Sí, la relación en la familia no era muy buena, pero todas las familias tienen sus cosas. Y yo dije, yo estoy demasiado cómoda acá. Entonces mi alma quería sentirse incómoda, buscaba esa incomodidad. Y ahora me perdí. No, 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 que es las noches oscuras de la mar te hacen moverte, te empujan y que realmente Mm, una de las cosas que tú pensaste es, me voy a poner incómoda a ver si encuentro la esencia, encuentro la conexión exactamente. que se busca a veces en Sudamérica o se encuentra en Sudamérica. Ya. Sí. Ahora me recordaste. Yo lo tenía todo. Cuando yo intenté dejar ese cuerpo físico, que por fin he tomado la decisión, hoy es mi último día, uno piensa, bueno, tienes que tener razones fuertes, ¿no? Para decidir irte. Y en realidad no. Muchas veces son pensamientos tan materiales y tan que no tienen, que son ilusorios, una ilusión pura, porque mi pensamiento en ese momento era, a los 21 años, hoy es mi último día de trabajo aquí en la playa, vivía en Menorca, en un paraíso terrestre. Mi oficina era en la playa, en la orilla, ¿no? Rentando barcos y tal, o sea, y ganando bien dinero, ellos me cuidaban mucho y no tenía razón por estar deprimida. Estaba en un paraíso, pero adentro estaba en el infierno. Es un estado de conciencia que no te deja ver. Por eso dije, era una ilusión tan grande. Por eso que yo no creo en el diablo como un ser con los cuernos, todo rojo, que te hace te asusta y te pone en un infierno físico, sino es esta energía, esos pensamientos que son tus propios pensamientos, también a causa de la programación mental que empezaste cuando eras niño, que te hacen sentir inútil o que te hacen sentir que hacen leva, no sé cómo se dice leva, pero hacen presión en tus inseguridades. Entonces, por eso que uno tiene que aprender muy bien a conocerse. Yo tuve que aprender muy bien a conocerme. Y ¿sabe lo que pasa a veces cuando empiezan esos pensamientos? Porque no es que uno se libera de ellos completamente, sino que aprende simplemente a verlos. Y empieza yo, y mi esposo, ¿todo bien? Y yo, sí, estoy callando esa parte de mi mente que está buscando despistarme de quién soy. Entonces pasa eso, ¿no? Que es muy chistoso. Pero yo tenía esa comunidad externa, material. Y mi razón por irme era, no sé qué hacer ahora. Ahora no tengo trabajo porque es mi último día de la temporada, no sé qué hacer, me siento perdida. Y por eso que me parece, y mis padres me criaron bien, ¿sabes? Con valores y tal, trabaja duro, pero no tenían, no vi la fe en ellos. Siempre vi la preocupación, la angustia de poder trabajar bien para poder tener las cosas y faltaba esa fe en mi vida, esa ancla. Entonces, cuando no pude despedirme de la tierra porque decidí irme por el mar, ¿no? Aunque tenía miedo al mar, dije, me voy a meter allí y voy a dejar de respirar. Llega alguien que me estorba, me está molestando y yo, mira ese, no me deja ni siquiera irme en paz, ¿no? Que hasta me tiene que molestar hasta en el momento en que quiero irme. Ahora lo digo de manera muy chistosa, pero en ese momento iba decir enfadada y enojada con la vida es, bueno, el ego, ¿no? El ego que lo hace, el ego lo construye y lo destruye, lo derrumba, todo el ego hace. Ahora es tan clarito, ¿no? Um, y miro atrás y digo, tengo tanta compasión por esa muchacha que yo era, ¿no? Que Dios le estaba dando todo para ser feliz y mostrarle, mira, es que la felicidad está adentro, ¿no? Entonces, ahora puedo interpretar lo que pasó como algo que pasó por mí y no contra de mí. Pero a veces escogemos sufrir para poder aprender a agradecer nuestro propio aliento, agradecer esa oportunidad que puedo hablarte, que no necesito hacerte signos porque no soy sordomuda, ¿no? Que no necesito
escribirte porque no veo, o sea, una comprensión y un agradecimiento verdadero del corazón. Entonces me enojé con Dios en ese momento y dije, Dios, si tú existes, porque yo era atea, completamente atea, en el sentido que si tú me dabas una prueba de Dios, yo te daba 10 para decirte que no existía, ¿no? Eso es muy chistoso también. Y es muy chistoso también saber lo querida y lo amada que yo era durante todo ese proceso. Que siempre fui amada, que Dios jamás buscó punirme, que todo lo construía yo, todas las puniciones, las consecuencias feas, el infierno era mi propia construcción. Y, y ahora me siento muy agradecida por el libre albedrío, ¿no? Que me permitió ver, ok, puedo construir cosas diferentes. En vez de construir prisiones, voy a construir resorts a 5 estrellas, isla privada, un paraíso, ¿no? Me lo voy a construir yo. Entonces, le pedí a Dios, Dios, si tú existes, necesitas darme una misión, porque yo no quiero quedarme en la tierra siendo camarera toda la vida. Siento que hay algo más, con todo el respeto para los trabajos que yo hice hasta este momento, que me ayudaron, pero siento que hay algo más. Um, y bueno, cuidado con lo que pides, porque siempre somos escuchados. Y el nivel de iniciación que uno tiene que pasar a través para, para poder llegar a ser la persona que necesitas ser para tener esa responsabilidad que quieres, fuerte, ¿no? Uno dice, no, yo quiero servirte, ay, muéstrame cómo hacerlo, y uno piensa, no, bueno, ahora va a ir todo bien. A ver, lo que va a ir bien es que vas a tener otra perspectiva sobre las circunstancias y las cosas que empiezan a pasarte y vas a tener que estrechar experimentar, hacer tu fe más elástica, digamos así, ¿no? Pero no es que las cosas van a ir bien solo porque tú eres medium, porque tú haces ese canal, entonces eres inmune a toda enfermedad, a toda muerte, a todas cosas malas o feas, entre comillas, sino que tienes ese don de decir, a ver, ahora tú sabes que nada es casualidad, tú sabes que todo pasa por una razón, a ver, ¿cómo utilizas tu propio intelecto a tu favor? Porque muchas veces lo utilizamos para engañarnos a nosotros mismos, para ponernos en un estado de enfermedad aún peor, no solamente físico, sino mental también. Y todo ese camino me está enseñando a reclamar mi poder en diferentes partes de mi vida. Cuando yo estaba embarazada, tú interrúmpeme si quieres interrumpirme, No, porque no, no, yo no, 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 tengo no. un hilo. No, ¿cómo te voy a interrumpir? Mira, lo único que iba a decir, que está bien que te has quedado ahí en el embarazo, lo único que te iba a decir es, hay una frase que me encanta aquí en España, no se dice mucho, pero a mí me encanta, que dice que los niños suelen decir, lo que haces suena tan fuerte que lo que dices no lo puedo oír. Sí, o sea, Wow. que realmente ellos no escuchan tu boca, ellos observan tus actos. Entonces, claro, el mejor servicio que les puedes dar es hacerlo, hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente ellos se van a guiar por lo que haces, no por lo que dices. ¿Sabes? Entonces, eso era lo único que quería añadir y que me ha encantado el hecho ese de que seas una, ¿cómo diría? Una recuperada de la vida. ¿Por qué? Porque realmente eso es. Y luego fíjate mi concepto, o sea que no me suena nada raro. Mi concepto es, y hay otra frase que me encanta y la digo muchas veces. Dice, tuve que bajar y darte una patada en el trasero para que te movieses. Firmado el universo. O sea, lo bien y mal es un concepto mental nuestro, que luego se agranda con la dualidad del vocabulario. Porque tú dices, oye, frío y calor. Claro, vivimos en una dualidad, pero es que frío y calor no es dual, es una diferencia de temperatura solo. O sea, ahí no hay dualidad. Hay dualidad en el lenguaje, pero no en la realidad. Entonces, entendiendo esas cosas, uno empieza a darse cuenta que todo está trabajando para
ponernos de alguna manera en el camino, que ya lo estamos, pero no nos damos cuenta de ello. Y entonces, de alguna manera, tanto lo que decimos aquí el bien o lo que decimos el mal, que tampoco es solo una variación de amor. Mucho amor es el bien, decimos, y muy poco amor decimos que es el mal, pero bueno, trabajan en el mismo sentido. Hay personas que necesitan pasar por una incomodidad para moverse y hay personas que necesitan pasar por otras situaciones de disfrute para entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Entonces, me encanta todo lo que has dicho porque sí lo entiendo perfectamente y sé de alguna manera que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, dejemos ya de dualizar verbalmente porque en realidad la dualidad solo es vocabulario, no existe realmente. Y decimos todos, oye, es que vivimos en un mundo 3D, vocabulario, solo vocabulario, porque no existe realmente. Entonces, esa es una de las cosas que tuve que desaprender rápidamente y una de las cosas que más me costó, pero que al final lo desaprendí, ¿no? O sea, aprendí que mis padres me dieron lo mejor, pero lo mejor que ellos, que era para ellos. Y lo mejor, muchas de las cosas que me enseñaron, en la época que me lo enseñaron, ya no eran ciertas, ya no eran verdad. ¿Por qué? Porque ellos no lo conocían, no lo sabían. Y luego hay muchísimas cosas que yo quisiera haber aprendido que ellos no me los pudieron enseñar porque no las conocían. Entonces, esa comprensión, el hecho de comprenderlos absolutamente, me ha vuelto a hacer unirme a ellos, amarlos profundamente, porque me dieron lo mejor. Pero yo quería otra cosa, y ese es el tema. O sea, venimos aquí, es mi sentimiento, venimos aquí, es como, fíjate, te voy a contar una cosa, es como duendes, ¿no? Somos duendes de que nos encanta divertirnos, como niños. Y entonces decidimos, oye, nos bajamos ahí abajo en familia, en grupos. Oye, ¿queréis que nos bajemos ahí abajo? Sí, hostia, qué bueno. Oye, ¿nos perdemos? Y a ver quién es capaz de encontrarse otra vez. Sí, y la faena que tienen los padres es perdernos, educarnos para perdernos. ¿Para qué? Para que ahí empiece el trabajo de encontrarte. Entonces, lo que ellos nos enseñaron fue fantástico, fue lo mejor. Ahora hay que olvidarlo, desaprenderlo para encontrar el camino. Porque desde donde ellos te enseñaron, habían muchísimas limitaciones. Pero es que ellos las tenían, no te podían enseñar que no había limitaciones porque ellos las tenían. Entonces, cuando empiezas a comprender todo este tipo de cosas, pues entonces te das cuenta que, fíjate, hay una frase que me encanta que es el inmenso poder que tiene la comprensión. Porque fíjate, cuando tienes la comprensión de verdad, de corazón, de sentimiento, de certeza, es una certeza. Todo lo que había aprendido en contra de eso desaparece automáticamente por el hecho de la comprensión. Es como si metieses una luz en un sitio oscuro, que al encenderse la luz todo lo que había desaparece, se hace más claro, ¿no? Entonces, la comprensión es impresionante. Y claro, tú estabas hablando y yo decía, claro, ya llega a la comprensión de qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere, cómo le gustaría, etcétera, etcétera. Y fíjate, y hay otra cosa que me encanta que es, hay tres aspectos, ser, hacer, tener, ¿vale? Entonces la gente lo que hace es, se dedica a hacer para tener. Y el ser, bueno, eso es lo de menos. No. ¿Verdad? El mundo empieza por el ser. Y conforme empiezas a conocerte y saber de tus habilidades, vas a hacer y tener. Pero es mi opinión. Es verdad. Es mi opinión. Es verdad. Es mi opinión. Y entonces, claro, hay un bombardeo de que todo está fuera y realmente todo está dentro. Absolutamente todo. Pero bueno, hemos venido a hablar de ti, no de mí. Yo es que simplemente, como me entusiasma y me encanta este tipo de cosas, por eso las hago. Y las hago sin ánimo de lucro porque una vez, hace mucho tiempo, muchísimo, me hice una promesa. Si consigues que yo tenga suficiente para vivir, yo lo regalaré. ¿Y sabes lo que pasa?
Pues que tuve que ser humano y tuve que aprender a ser humano y estar trabajando durante muchos años en una empresa y aprender un montón de cosas. Por ejemplo, no te puedes ir de un sitio si no estás en paz. El universo no te va a dejar. Te vas a ir de cada sitio cuando hayas quedado en paz, cuando realmente ames a la gente que hay allí con sus historias, pero los ames, los comprendas, los sientas. Entonces, conforme vas aprendiendo cada situación, te van pasando, el universo te va empujando a otro sitio diferente. Y al final pides, oye, es que yo lo pedía, es que yo estoy aquí de sobra ya, yo aquí que pinto, si ya estoy en paz con todos y realmente creo que mi actividad aquí ha cambiado, ha acabado ya, ¿por qué no dejo ya esto y quedo libre? Y dejé eso y quedé libre. Pero fue el universo el que lo hizo. Me despidieron improcedentemente, me pagaron el despido, me faltaban 3 años para jubilarme aquí en España y entonces fue 2 años de paro pagados por el Estado que no contaban para descontar de la jubilación y 1 año de subsidio, me planté con los 65, me jubilé con el 100% y ahora tengo suficiente para... Pero esto ya lo había empezado antes, me refiero. El programa este lleva 6 o 7 años. Empecé en Uruguay, luego Argentina, luego surgió hacerlo en España porque digo, oye, estoy haciéndolo en Uruguay y Argentina y ahora en España no lo estoy haciendo. Pues. Y entonces te lo vengo a decir porque si vas quedando en paz con los sitios, el universo te va regalando la vida. Te la va regalando. Pero el universo quiere que lo aprendas todo y hay que aprenderlo. Y entonces, una de las cosas que más cuesta aprender es que detrás de tu miedo está lo que más tienes que aprender. Y que el miedo es solo un fantasma. El miedo solo es, fíjate, te lo voy a decir diferente, para mí, el miedo solo es el cartero. Tú dices, oye, estoy perdido, ¿qué puedo hacer? Y dices, ahí tienes que ir. No, pero es que me da miedo, ahí tienes que ir. Claro. Es el que alumbra el miedo, te alumbra el camino. Sí. El miedo es el que te alumbra el camino para lo que has venido a hacer. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que a veces pues nos cuesta encontrar el camino porque huimos del miedo, claro. Y resulta que es el cartero, ¿no? Las enfermedades son el cartero físico. A decirte, oye, tienes un desequilibrio. O lo miras o cada vez va a venir el cartero con la carta más gorda. Y luego a lo mejor llega un punto en que ya te da una carta que ya no se puede devolver. Y ya, ahí tú. ¿No? Ya. Entonces, Sí. en fin, bueno, estamos contigo. Oye, y... Para mí, este cartero, este ¿sí? miedo más grande que yo tenía en mi vida, yo no tenía miedo a la muerte. Por eso que intenté. Yo lo que le tenía miedo era parir, tener hijos. No quería porque le tenía miedo a eso. Entonces yo dije, jamás en mi vida. Y no es que tú dices, bueno, entonces utiliza protecciones, te proteges de alguna manera. No. Entonces no tiene sentido, pero bueno. Y cuando tuve la ceremonia me habló, era 1 año antes que yo me quedé embarazada. Entonces yo dije, no, tú te quedas allí. No me importa. Como si podemos controlar, ¿no? Podemos resistir, igual hacer que las cosas pasen un poquito más despacio, pero antes o después lo que tienes que enfrentar, lo tienes que enfrentar. Entonces cuando me quedé embarazada, yo ya estaba embarazada y no lo sabía. Y de nuevo las plantas sagradas entran en mi vida. Los niños santos se llaman, son los honguitos. Se llaman alucinógenas, pero honestamente de alucinógeno yo no tengo, jamás tuve nada alucinógeno, sino una habitación interna forzada. Esas plantas te forzan a estar allí. Eso es lo que vienes a hacer, ese viaje interno, ya, no. Por eso que a veces te debilitan a nivel físico, porque muchas veces no estamos en el presente. Ok, estoy meditando, pero estoy pensando en que voy a cocinar después. Entonces, no, esas plantas aquí estás y aquí vas a ver. Y yo hice, y por eso que es muy importante decir, no es la cantidad tampoco. Yo dije, yo voy a hacer una cantidad muy pequeñita porque es la primera vez, no sé qué esperarme, y lo hicimos como una pequeña ceremonia en casa, yo y mi esposo. Y me sentí como cansada, como que quiero dormir. Ok, me pongo a dormir, pero estoy completamente despierta. Y miro hacia adentro y empieza a mostrarme la planta
que todas las cosas que le tengo miedo, todos esos demonios son una parte de mí. Y entonces los integré y dije, ok, vale. Y después llega un momento en que la planta me pone sentada en un sillón de psicólogo y me dice, ¿por qué no quieres ser mamá? Y yo, ay, de nuevo con ese tema. Me dejen en paz, déjenme en paz, no quiero escuchar a nadie. Qué pesado es. Qué pesados son. Porque siempre, ¿no? La gente, no, tienes hijos, quieres hijos. No, no quiero hablar del tema. O sea, déjame. Me ponía, pero histérica. Y mi madre ya sabía que esa era mi decisión y no se esperaba un nieto, ¿no? De mí. Y cuando yo dije, no, no te voy a hablar de eso, y me dijo, bueno, no te vas a hablar a ti misma de eso, o sea, no es que estás hablando con otra persona, estás hablando contigo. Yo no quiero hablar, le tengo miedo al dolor del parto, no estoy, ni siquiera sé cómo cuidar de mí, no puedo cuidar de otra persona, otro ser humano, absolutamente no. Y cuando abro los ojos para decirle esto a mi esposo, de repente siento la presencia de mi abuela allí y con ella un download de información a nivel físico, de alma, no sé cómo explicarte a palabras, pero sentí que lo que yo pensaba y llamaba como miedo al parir, en realidad era que en mis venas y en mis huesos, en mi carne, tenía la información de mi abuela y quién sabe, de mi bisabuela también, porque ella se quedó viuda a los 37 años con 7 hijos y la más pequeña tenía 1 año y el más grande 16, entonces tuvo que buscarse la vida porque mi abuelo era el que buscaba la vida, el pan. Entonces ni siquiera tuvo el tiempo de probar su duelo, de sentir su duelo, y se quedó amargada durante toda su vida. Cuando mi madre se quedó embarazada de mí, tenía 43 años, 20 años de diferencia con mi hermano y 15 años con el otro hermano. Y le dijo a mi mamá, mi abuela le dijo a mi madre, tú estás loca, no vas a tener una niña. Entonces ya ese miedo estaba a su interior y mi madre rebelde desde siempre, que aunque cuando los médicos le decían tienes que abortar porque podría tener síndrome de Down, mi sangre y la sangre de mi madre no eran compatibles, mi madre estaba arriesgando su vida, pero mi madre decía, yo me toco la barriga y estoy en éxtasis, mi hija está bien, todo va a estar bien. Tenía una fe sin evidencia, la sentía a su interior y ya. Entonces, agradecida en mi alma por mi madre, por haber creído y por haberse mantenido centrada en esa fe. Pero en este momento de esa pequeña ceremonia en casa, yo me dejé sentir todo lo que mi abuela nos había dejado sentir. Todo el llanto que ella nos había dejado sentir, lo sentí, lo saqué y después dije, ok, si pasa que me quedo embarazada, voy a estar bien. La historia no tiene que repetirse de esa manera. Y el día siguiente descubrí que estaba embarazada. La misma voz de mi intuición me dijo, toma un test. Y yo, voy a tomar un test, pero en no sé cómo se llama en español, mi periodo es perfecto. Entonces, hoy sería el primer día de retraso y ese mismo día estaba embarazada. Entonces, aunque había prometido eso el día anterior, me habían preparado las plantas maestras, fue muy difícil los primeros 3 meses. Regresaron esos pensamientos de yo voy a terminar con mi vida, yo no puedo con eso, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Teníamos una promesa, me habías hecho una promesa donde ninguna vez me hizo ninguna promesa. Y bueno, al final lo que yo decidí hacer fue creer en una visión que yo tenía de parir en casa en una bañera. En el apartamento donde estábamos solo teníamos una ducha. Entonces decía, no sé dónde vamos a encontrar esa bañera, pero va a ser así. Y ahí es donde el universo me dio la oportunidad de dar mi poder afuera, a la sociedad, a los doctores, a los médicos, a mis suegros, que Dios los bendiga, pero me decían, vas a morirte si pares en casa, prácticamente, o reclamar mi poder y decir, yo no estoy enferma, yo simplemente estoy embarazada, no necesito de cuidado de emergencia, yo lo puedo hacer. Y mira que yo llevaba 9 años vegana, sin comer carne, sin comer huevos, sin comer queso, nada de eso. Y creo que tenía 6 meses de embarazo, no iba a ningún ginecólogo, no iba a ningún médico,
yo me conectaba con mi barriga y decía, cuerpecito, ¿qué es lo que necesitas? Tengo que darte algo. Y me llegaban pensamientos de diferentes cosas y yo los comía o tomaba ciertas vitaminas y tal. Y un día me llega, mientras estoy en ese supermercado, el pensamiento pollo, necesito pollo. Y yo, no, 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 yo no te voy a dar pollo. O sea, no. Y al final empecé a comer carne de nuevo. ¿Por qué te digo eso? Es importante, porque si me lo hubiera dicho el médico, igual yo le hubiera dicho, no, 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 no quiero escuchar ese, ¿no? Pero algo que llegó desde dentro de mí, y no es algo que yo quería o imaginaba o pensaba. Ahí me di cuenta que muchas veces los mensajes que nos llegan no son necesariamente los mensajes que queremos escuchar, pero es lo que necesitamos hacer, porque nuestro Padre y nuestra Madre Celestial saben lo que necesitamos más de lo que nosotros pensamos. Hasta unos días después del parto, empezaron unas amigas de la comunidad aquí, venían y me daban comida con ¿cómo se llama? Carne adentro, ¿no? Cocinada con todo el amor. Y yo no solamente di gracias a Dios, sino que le pedí perdón por haber pensado que yo sabía más lo que era mejor para mí que él, ella, Dios. Entonces, cuando vi ese plato, dije, si Dios me está dando eso es porque eso es lo que necesita mi cuerpo. Entonces, con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha gratitud por tener esas personas que me lo están llevando, lo tomo. Y bueno, para terminar de la visión, yo no tenía ni ginecólogo ni nada hasta la 37 semana que conocí a una partera y ella me dijo, tú lo puedes hacer en casa. Tuvimos 2 visitas, una semana y la otra semana, porque después parí el día en que esperábamos mi niño, o sea, muy puntual. Y la casa en que pudimos parir es la casa de una mujer que había conocido 1 mes y medio antes de mi parto, porque mi esposo enseña producción o enseñaba producción musical a niños con problemas de vista, que no ven para nada, o con problemas eh, de sus circunstancias, huérfanos y tal. Y uno de esos niños de 16 años sabe utilizar la computadora mejor que tú, yo, todo tu equipo y todo mi equipo juntos. Y no ve, y no ve. Ese es, bueno. Y su madre, que lo adoptó, mi amiga Rosy, uh, está completamente loca porque le hace hacer cosas, le hace conducir carros, le hace hacer cosas para ir más allá de sus limitaciones, que no son simplemente limitaciones mentales, sino limitaciones físicas. Bueno, estaba hablando con ella, conectando con ella, porque acababa de conocerla, solamente a través de mensajes vocales, como los que intercambiamos tú y yo, y de repente me llega este pensamiento, pregúntale si puedes parir en su casa. Y yo, Rosy, te tengo que decir una cosa, te va a parecer muy raro, y mira, entiendo si quieres terminar nuestra amistad, pero ¿puedo parir en tu casa? Ella me llamó llorando, por favor, sí, sería un honor. Yo, ¿estás bien, segura? Y me dice, sí, sí, sí. Bueno, esa mujer se fue en un hotel durante una semana entera y nos dejó su apartamento. Yo no sabía dónde ella vivía. Y bueno, confié totalmente. Lo único que sabía es que ella tenía una bañera. Eso es lo que necesitaba saber. Me mostró un video de su bañera. Y el lugar donde ella vive es un lugar hermoso. Es el último nivel de una rascacielos frente al océano, donde puedes ver el amanecer, el atardecer, un balcón enorme, muy lindo, una bañera que ni siquiera es una bañera normal, sino más ancha. Bueno, un lugar más perfecto que eso no hubiera podido yo encontrarlo en mi vida, ¿sabes? Y de manera totalmente gratuita. O sea, uno se da cuenta después de la gracia y de las bendiciones que te ponen en el camino cuando estás dispuesta a ir más allá de tu falta de fe. Cuando pides fuerza para poder tener esa fe bien fuerte, anclada en tu fe, que aunque parezca feo lo que está pasando, sabes que hay un porqué, aunque no quieres seguir adelante, bueno, otro pasito más, otro amanecer, otro día, otra oportunidad para pensar de manera diferente, para buscar una conexión más profunda con Dios, para ver cómo tú te tomas tu propia responsabilidad de hacerte tu vida un poco mejor, ¿no?
Porque al final otro mensaje que me llegó últimamente es, cuando lloras y te quejas, por lo menos agradece que puedes hacerlo en tu casa, cómoda en tu sofá y que no lo tienes que hacer en la calle mientras está lloviendo porque no tienes un techo y no tienes comida. Entonces yo, ok, vale, ok, vale, suaves conmigo porque eso, ¿no? Pero es verdad, nosotros tenemos por lo menos la bendición de llorar, desesperarnos en casa, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen esa bendición? ¿Cuántas personas no tienen, después de haber llorado, la posibilidad de abrir la nevera y prepararse un plato de pasta, ¿no? O una sopita. Entonces, ¿cuánto tenemos, a través de cuántas cosas tenemos que pasar para poder agradecer por lo que ya tenemos? Porque lo que siempre nos han dado desde las diferentes dimensiones, estos seres que siempre están a nuestro servicio. Y seres también, hablando de dimensiones, ¿no? Uno piensa que un espíritu es simplemente algo en otra dimensión, pero si yo miro el fuego de esa vela, ese es un espíritu. El agua es un espíritu, que es lo que me enseña, ¿no? Eso lo aprendí en ceremonia, ¿no? El agua que fluye, que brota sin saber de dónde brota, desde las montañas, sigue infinitamente, no hay nadie que le dice que tiene que brotar, no hay nadie que la para, sigue brotando y sigue sirviéndonos todos los días. La utilizamos para lavar los platos, para ducharnos, para sacarnos el mugre que tenemos de encima, para limpiar las superficies, y jamás que le decimos gracias por tu servicio, no, gracias por enseñarme a ser como tú, a poder siempre estar sirviendo sin queja, ¿no? Porque Sí. el agua no se queja. ¿Cómo aprender a trabajar con esos espíritus? A mí el agua me sanó. Yo jamás dije eso porque eh, parece loco, ¿no? Decir que el agua te sanó, pero yo tenía una condición de mis dedos que se quitaba la piel completamente y se quedaba la primera parte de la piel que quema muchísimo cuando toca las cosas, no sé, que has comido la piel, a Muy, veces lo sientes, pero en todos los dedos de mi mano muy derecha, sensible, muy sensible. demasiado, no podía hacer nada. Y no tenía tacto, entonces yo acariciaba a mi niño y se me enganchaba la piel porque después se secaba, se me enganchaba la piel con su pañal. Y yo, durante la ceremonia, Dios mío, ¿será posible que yo tengo que seguir con esa condición? Y me enseñó el Gran Espíritu a programar el agua, a pedir muy humildemente al agua de sanarme desde adentro. Y no solo sanarme, y sané completamente, ya no tengo más esa condición, y no necesito que nadie crea, ¿no? Sino que yo lo sé. También ayudarme a quitar el hábito que se había ido evolucionando de mí, que me lo comía, esto, ¿no? Entonces, eso ya se había hecho un hábito. Entonces, me sanó 2 veces el Gran Espíritu. La primera vez, y yo agradeciendo, y después empecé de nuevo. Y la segunda vez, y me enseñó que yo tenía que hacer mi parte, ¿no? El Gran Espíritu ya había hecho su parte, el agua había hecho su parte, ahora, y habían respuesto a mis oraciones. Ya son garantizadas nuestras oraciones, pero muchas veces no hacemos nuestra parte. Entonces, bueno, esa es parte de la historia de mi parto y también todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Hasta ahora, que va más allá de la mediumnidad como la conocemos gracias a los canales de la televisión, de YouTube, a mediums como Sebastián Lía o como Teresa Caputo, ¿no? Los americanos. Es mucho más, no es solo hablar con seres queridos que están en el otro lado, sino de verdad utilizar este regalo para poder canalizar mensajes que te hacen bien a ti. Porque si no estás bien, tú cómo puedes dar algún tipo de consejo, porque como decías, ¿no? Al final el consejo más grande uno lo da con la paz y la armonía que transmite simplemente con ser. Y cuando dijiste, ¿no? De ser, hacer y tener, wow, es demasiado fuerte el hecho que no damos importancia al ser como si no importara Y es lo que y más, regresar a ser. y es lo que más importa, porque el ser, el amor que tengas por ese ser, o sea, por ti, es el que te va a dar el hacer y el tener. Pero, Es verdad. sí, sí. Por eso que las personas a veces me dicen, no, a veces me dicen, qué corazón tan grandes que tienes, ¿no? Y yo digo, me analizo, digo, qué interesante mi historia. He pasado de ser un ser que piensa solamente en sí, que necesita sobrevivir,
a alguien que tiene un espacio tan grande en mi vida para poder contener a otros seres, pensar en otros seres, querer el bien de otros seres y no solamente orar para ellos, sino construir espacios para que ellos puedan ir sanando juntos, aprendiendo. Yo digo, wow, qué interesante que era mi potencial. Gracias a Dios que me di la oportunidad de explorarlo y que todo lo que pasó, pasó porque era en mi favor, siempre es en mi favor. Y lo que veo es que me da una satisfacción demasiado grande. Como dices tú, es algo que es una pila, es una energía que te genera el hacer algo para los demás. Y es lo que te da más satisfacción que algo que te da dinero. Entonces, yo también prometí, si tú me ayudas a sustentarme en mi vida, yo empiezo a hacer cosas gratuitas. Y cuando empecé siempre con ese miedo, ay, no lo puedo hacer porque si no, no puedo sobrevivir. Y ahora tengo, no, ni siquiera tengo fe, soy fe, digamos así. Es una característica de mi ser, que yo sé que cuanto más, ok, mi amigo me explicó eso, las madres dan a los bebés sin querer nada a cambio, ¿okay? Hay 4 niveles de abundancia. Después las personas dan porque tienen algo a cambio, después tú das porque quieres dar. Y el último nivel, que siento que donde estoy empezando a vivir ahora, es yo doy porque estoy recibiendo desde arriba. Yo recibo desde arriba. No tengo ni que hacer marketing de mis cosas, ni que hablar de nada. Simplemente a veces pongo cosas de mis historias, mi equipo me ayuda y la gente llega a mí. Y para mí es hermoso poder dar oportunidad también a los que se estuvieron formando, que estuvieron parte de mi vida en estos años, la oportunidad um, de tomar parte y de ser parte de un equipo que tiene este enfoque, alumbrar a la vida de los demás. Porque cuanto más alumbras, cuanto más te alumbras o cuanto más te das cuenta, como ese mensaje que me vino unos días atrás, que eres un sol al interior de tu sistema solar. Eres una estrella y por cuanto te hayan dicho, no eres bastante, es que lo que haces es brujería, es que lo que haces no está bueno, lo que te hayan dicho desde afuera, no quita el hecho que tú eres un sol. Yo le puedo decir al sol, es que me molestas, hace demasiado calor, me haces sudar y apesto, pero no deja de ser sol y alumbrar a todos, aunque, y más a los que se quejan de él, ¿no? Sigue alumbrando, no es que dice, ahora me voy, no a enfadar. Entonces, yo siento que es muy importante entender que en la vida nos han quitado el tiempo, nos han hecho sentir que el tiempo es dinero. Entonces, si no eres productivo, no vales nada. Y para mí fue muy importante perder el trabajo. Fue muy importante quedarme sin trabajo porque me quedé con mucho tiempo para reflexionar eh, y para ir en profundidad y para pasar a través de la soledad y buscar mi conexión, hacerme amiga de mí misma, conocerme y enamorarme de mí, ¿no? No porque soy bella, porque soy perfecta, sino enamorarme de mí. Hasta me casé, me compré 2 anillos, me casé conmigo misma, me prometí todas las cosas que me esperaba de mi esposo hace 2 meses y medio. Dije, ya llegó el momento, después de 28 años de dating, de citas conmigo misma, de peleas, de conversaciones, ya es tiempo de casarme, ya me voy a casar, me voy a prometer amor eterno, porque soy la única que se va a quedar conmigo durante toda la eternidad. Entonces, mejor que me haga muy bien amiga de mí, porque yo no quiero traicionarme más, ¿no? No voy a traicionarme más y no voy a dejar que nadie lo haga. Entonces, a veces, antes he dicho algo, hay una persona en mi entorno que me dice que quiere vender su casa porque en esa casa fue donde su hija se quedó enferma y trascendió. Entonces se quiere liberar de esa casa. Me pide consejo. Y eso es lo que sigue llegándome, exactamente lo que dices tú. Si no estás en paz, esa falta de paz te va a seguir en cualquier lugar en donde vayas, en el mundo y en la otra dimensión. Mi madre siempre me decía, porque yo me quería escapar a los Estados Unidos, a viajes y tal, dove vai porti chi sei, que significa, donde vas, te llevas a quien eres. Entonces, es que no puedes escapar de tu propia sombra, ¿no? Te va siguiendo. Entonces, hazte listo
y empieza a reconocer y a ver que tu sombra no es un enemigo, que tu sombra es parte integrante de ti y que quiere mostrarte tu luz también. A mí me gusta el hecho que llaman al diablo Lucifer, ¿no? Parece un nombre tan... Pero si miras la raíz, es el que hace la luz, el que alumbra. Entonces, yo le tenía tanto miedo al diablo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo demónico por mi amiga testigo de Jehová. Y, y conocer esa energía que llamamos así, diablo, y cómo se nutre, de qué se nutre, y entender, wow, wow, yo le estoy dando nutrimiento, yo le estoy dando comida cada día. A ver, a ver, ¿cómo puedo darle comida a otra cosa? ¿No? A algo que no me hace, no me limite tanto. ¿Cómo puedo dejar de compararme con los demás? ¿Cómo puedo dejar de juzgarme tanto? Por eso hoy mismo descubrí que en mi primera ceremonia de ayahuasca yo no sabía en lo que me estaba metiendo. No tenía ni idea, pero dicen establece una intención y yo, bueno, voy a establecer la intención de soltar mi autosabotaje. Ok, vale. Y mi juicio personal, a ver, ok, entonces tienes que ver todo tu autosabotaje, lo tienes que ver. Y la ayahuasca es esto, ¿quieres verlo? Aquí está. Y wow, el montón de espíritus que yo estaba trayendo alrededor de mí por el hecho que estaba dando tanto nutrimiento a ciertos pensamientos y pensaba que esos pensamientos de suicidio y tal, de depresión, eran míos, cuando en realidad yo los estaba trayendo, me estaba identificando con ellos y yo desesperada, ¿no? Con todos esos espíritus alrededor, yo no quiero verlos y cerraba los ojos y los veía. Entonces, ah, me cagué muchísimo, para decirte con una palabra que va directa al punto. Y le tenía miedo a la planta, ¿no? Decía, yo no voy a hacer eso nunca más. Pero descubrí, ¿no? Que esos espíritus así que llamamos demonios, en realidad son hermanos y hermanas que se han quedado en un estado depresivo, no solamente durante 40 años de vida, sino durante 400 años, Es que no, 1000 años. es que no hay tiempo al otro lado. No hay tiempo. Entonces uno se deforma y uno lo ve como raro, como un monstruo, ¿no? Pero en realidad es un hermano que te está mostrando, mira, si tú sigues nutriendo esos pensamientos, te puedes convertir así. Entonces, no es que no lo haces desde el miedo, sino desde el entendimiento. Ok, wow. Por eso que cuando dicen para limpiar la casa, pon un poquito de incienso, no, es que no se van así, no se van así. Eh, como si yo te pongo un poco de incienso, a ver, vete, Juan, es que no te vas, ¿cierto? Porque no es así. Por eso que me enseñaron y me están enseñando mis guías, no a echar de mi entorno a ciertos espíritus que se manifiestan, sino aprender a comunicarme con ellos para persuadirlos con amor, porque se hace mucho más persuadiendo con amor que no entendiendo que ese espíritu, esa persona es parte de ti y que necesita ayuda, ¿no? Muchas veces me dicen, yo quiero ayudar, yo quiero ser medio como tú. A ver, cuidado, porque hay una responsabilidad y que va mucho más allá de lo que ves tú delante de la entrevista o de la cámara. Hay un trabajo continuo todos los días de entendimiento, de ir en profundidad, de mejorarte, de dejar ciertos hábitos. O sea, mis guías me corrigen mucho, me dan esas patadas, pero muy a menudo, demasiado a menudo. O sea, estamos como que, ay, ya está, chicos. Oye, me encanta. Nos hemos pasado de tiempo, pero no importa porque me lo estoy pasando genial. Eres realmente transparente, clara, me encanta. Estoy disfrutando un montón. Y te entiendo perfectamente con todo lo que estabas diciendo, porque, porque la vida consiste en amarse a uno mismo. Y cuando te amas a ti mismo, entiendes que tienes libre albedrío y que puedes hacer lo que quieras. Y entonces empiezas a entender que los demás también lo tienen. Entonces, como los demás también lo tienen, ¿por qué le dices a uno, vete a la luz? Bueno, ¿y tú quién eres para decirle a uno que se vaya a la luz? Será si quiere, ¿no? Entonces, claro, el persuadir con el amor que tú te tienes a ti mismo, entonces eso es. Digamos que la faena aquí, fíjate, una vez oí, y lo llevo observando mucho tiempo así, el mundo es perfecto, tal como es. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que pide algo y alguien que se lo da. Y no entremos en cómo.
ni si es más o mm, menos o menos o más. No, siempre hay alguien que pide algo y alguien que se lo da. Luego es perfecto. Entonces, ¿a qué hemos venido? A disfrutar, a aprender mm, a ser feliz. Oye, y si no aprendes a ser feliz en esta vida, volverás. Oye, pero ¿y si tampoco en la otra? Volverás. Y si no en la otra, pues volverás. Hombre, tanto hasta que aprendas a ser feliz. mm, Tuya es la faena, hasta que aprendas a ser feliz. Cuando aprendas a ser feliz, tendrás la posibilidad de elegir si te quedas para seguir luciendo, porque haces falta, o te quieres ir. Pero mm, solo a través de la felicidad empiezas a lucir más. Y a eso vienes, no a cambiar nada, sino a lucir tú. Y a mm, lucir tú es traer la luz al suelo para que los demás la vean. Pero nada más, no es ni más, ni menos, ni... O sea, digámoslo así, cuando llega a ese punto de comprensión, dices, si mañana me tuviese que ir, pues me voy tranquilo porque estoy en paz. mm, La paz se vive en el presente, no se vive, mm. ¿sabes? Y como estoy en paz ahora, ¿qué pasa ahora? Lo que tenga que pasar, yo lo sé, estoy en manos de... Entonces, bueno, lo que tenga que pasar, pasará. Y los acuerdos que yo hice de cuánto tiempo me daba, tampoco lo sé, entonces, ¿de qué me voy a preocupar? ¿No? Entonces, oye, de verdad, no quiero que te vayas sin antes hacer una cosa. Y es, no te voy a pedir un mensaje, no. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Ay, wow, lo que acabas de decir toca mi corazón, porque siento que en esta vida por fin estoy logrando llegar a lo que dices tú. Y no sé cuántas existencias he tenido que vivir en la ilusión, en la amargura, en la oscuridad, para poder en esta vida disfrutar de todas esas maletas llenas de conocimiento. Y cuántos de nosotros, ¿no? Que están escuchando aquí, que no es coincidencia que estén aquí, tienen esa oportunidad de saber el secreto del secreto del secreto. Así, ¿no? Que acabas de decir, que de eso se trata, buscar lo que significa para mí mi propia felicidad, cómo construirla. Wow, increíble. Hoy mismo estaba pensando, muchos lugares que viven en el mundo, que existen en el mundo espiritual, por ejemplo, los jardines encantados que me gustaban cuando era pequeña, yo los puedo reproducir aquí. Puedo tener muchas flores en mi jardín y que sea un oasis para las mariposas, para las abejas, para las libélulas. Am, Puedo de verdad hacer de mi vida una magia, ¿no? Una vida mágica, llena de colores. Nadie me dice que las paredes de mi departamento tienen que ser blancas. Yo la puedo hacer cada una de un color diferente. La puedo pintar yo misma. La puedo dejar o sea, la verdad es que las posibilidades son infinitas para uno de encontrar su propia felicidad, lo que significa para él. Entonces, gracias por este recordatorio, porque al final de todo, la mediunidad para mí ha sido esto mismo. Es un camino de sanación personal, de descubrimiento, de exploración personal. Y mientras estaba en ese camino, pues pude ayudar a otras personas, muy bien, perfecto, pero ese era mi camino de descubrimiento personal. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Silvia Spiritual Medium. Allí hago todas mis cositas. Tenemos muchas cosas, tenemos el lunes un círculo de práctica gratuito donde aprendemos a conectar con otros seres humanos. ¿Qué significa conectar? ¿No? Conectar con espíritus encarnados primero, conectar con nuestro espíritu primero. Después, con Evelyn, el equipo de luz, tienen el martes y el miércoles un círculo gratuito también para práctica de mediumnidad. Eh, el jueves todavía nada, pero estamos pensando hacer un círculo de oración porque la gente está desconectada de la oración, no entiende lo que significa orar de manera sincera, de corazón. Y el viernes ya está, desde este viernes, un círculo de nuevo gratuito que se llama la metamorfosis del dolor, porque muchas veces hay personas que están en duelo por la pérdida de un ser querido o por la trascendencia de un ser querido. Y hay personas como Laura Castro, Selene y otras personas que me van a ayudar, eh, que ya han pasado a través del duelo y pueden mostrar que hay luz y que también, aunque estés en este momento, puedes decidir
cómo vas cómo quieres estar, y qué es lo que implica, ¿no? Llegar allí. Y bueno, cursos para aprender a ser medium, mediunidad desde cero, es un curso pregrabado en mi página web que pueden encontrar. Hay un desafío de 7 días gratuitos también para aprender a conectar con el mundo espiritual, un montón de videos en mi canal de YouTube, o sea, recursos a gogo, como si no hubiera un mañana. Muchísimas gracias, Silvia. Tengo que decirte que me lo he pasado genial, que Igual. además disfruto con lo que hago, me apasiona lo que hago y entonces por eso me traigo a los maestros a mi casa y así me enseñan y yo aprendo. Y entonces eso es algo que me apasiona. Me lo he pasado genial, eres una persona todo corazón, transparente, sencilla, asequible. Me ha encantado, me ha encantado. Así que simplemente te digo de todo corazón que gracias por haber aceptado participar aquí sin ánimo de lucro, que es como lo hacemos, y entonces gracias por ello y espero que sigamos en contacto, no sé cómo ni cuándo, pero sí. Así que muchísimas gracias, Silvia. De verdad, gracias por haber estado, gracias por compartir y gracias por ser y estar. Y estar ahora. Gracias. Y estar ahora. Gracias a ti y ahora por este momento, por esta oportunidad. Gracias al Gran Espíritu por ponernos en contacto y sí, me encantó a mí también. Sentí un nivel aún más transparente de transparencia que puedo acceder contigo en tu presencia. Entonces, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Cuídense mucho. Y, Bendiciones. y muchísimas gracias. Y a vosotros simplemente os digo, aunque se ha alargado un poquito hoy, pero hemos disfrutado un montón, y simplemente os digo como me gusta despedirme siempre. Feliz y divertida vida, que es para lo que venimos, y un abrazo de luz para todos siempre. ¿De acuerdo? Hasta luego, Silvia. Chao.